No. Acuario, vámonos con Acuario esta semana a partir de hoy 22 hasta el 27, ¿no? ¡Wow! Acuario. Otro signo, qué rico ser Acuario. ¿Qué vamos a hacer con tantas buenas noticias para Acuario, ah? Es un momento épico para Acuario. Una semana de recargarse, una semana muy energética. Es lo soñado. Plutón en Acuario. Que si bien Plutón trae muchas transformaciones y cosas nuevas, Urano es un signo que también está apoyando mucho en cosas que se hagan también. Y faltaba el sol que empezara a brillar con mucha energía para ustedes. Acuario, yo veo esto de Acuario y lo único que se me ocurre es decirles que disfruten, que vivan, que gocen. Acuario es un signo que está ahorita a gozar, a disfrutar, hagan lo que quieran hacer. Obvio, la vida nos invita a múltiples desafíos, pero pues ante tantos procesos que ustedes están teniendo y ante tantos cortes y crecimientos y cierres, aperturas, eh, con Plutón, con Plutón en ese punto los cambios van a ser paulatinos, tampoco van a ser en una semana, en un año, sino es todo un acontecimiento de sucesos, toda una serie de sucesos. Y ahora el equinoccio que se abre con el sol en Libra, pues la mejor manera de vivir esto también es a través del disfrute. ¿Qué tanto te resuena esa palabra, Acuario? Disfrutar la vida, vivirla. Sí, sin tanto prejuicio, sin tanto tema. Creo que es uno de los aspectos más favorables que puede tener un signo ahora mismo para... Claro, hay otros temas que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la cuadratura que forma Marte con Plutón, que la hemos hablado, hacia dónde la lleva en temas profesionales, en temas de aterrizar, de anclaje, pero también hay que ver que las energías plutónicas son muy colectivas, no son tan personales. En cambio, Marte en Escorpio, pues está hablando que se deben hacer procesos muy de trabajo y muy vocacionales. ¿Hasta dónde la misión que ustedes tienen, Acuario, puede generar o tener una resonancia con el colectivo, con los demás? ¿Hasta dónde pueden llegar a fusionarse con los otros, a generar mayor impacto también en el otro, en las líneas de expresión? Recuerden que esta semana hay una oposición entre Quirón y la Luna que los invita también a trabajar creencias limitantes, ¿no? Que es algo de línea. Y Saturno-Neptuno versus el Sol, que también pide como mucha disciplina. Mientras ustedes tengan disciplina por esta época, les va a ir muy bien. ¿Cuál es quizás el acuario o personas de signo acuario, ascendentes o lunas que pueden no estar percibiendo mucho esto si no hay disciplina? Si eres acuario y no tienes disciplina, pues aprovecha para disciplinarte y que te vaya muchísimo mejor, porque ahí está la clave en la disciplina, sobre todo por Saturno-Neptuno en la casa 3, que colocando ese orden y colocando la mente en función y en una directriz, todo lo demás va a fluir, porque es un signo que tiene todo para darlo, para estar muy bien. Es una semana, es otro de los signos que va a estar muy favorecido con la entrada del sol en otoño en los primeros grados de Libra. Creo que es un signo que va a encontrar mucho camino y mucha luz. Además, ahí está Mercurio, también está la Luna. Digamos que es una bienvenida. Este equinoccio de otoño lo van a sentir muy movilizador en algo benéfico, demasiado benéfico. Y si no se está percibiendo tan así, hay que mirar el tema de la casa 3 hasta dónde hay estructura, ¿no? También para poderlo mirar. A veces cuando hay tanta energía suelta, cuando hay tantas oportunidades, cuando hay tanto por hacer, cuando Acuario ve como que todo está fluyendo y como que hay tantas cosas, a la final se puede quedar todo en el aire y se puede quedar todo como en una energía y en un ambiente existente, pero poco aterrizable. Por eso ahí es donde no todas las cuadraturas son malas, no todos los trígonos es dejar que las cosas se hagan por sí solas. Quizás ahí es el punto medio de hasta dónde también está Acuario sabiendo integrar y aprovechar esta energía solar del equinoccio de otoño, que les muestra
la tercera o la cuarta pata que le faltaba a la mesa. Qué bonito para Acuario. Y llegamos al final de los signos. Piscis. Una semana. Bueno, qué paciencia, Piscis. Quedarte, Piscis. Después de hora y 20 minutos.